Es un privilegio estar de nuevo aquí con ustedes. Hace como, ¿qué? 3 años largos quizás que estuvimos aquí la otra vez. Y pues con mi esposa siempre es un privilegio poder salir a viajar juntos, porque a veces me toca salir solo, pero esta vez ella me acompaña, no se encuentra en el momento, pero está por llegar. Voy directamente al tema de hoy. Dios llamó a un señor, Abraham, y en el libro de Génesis, capítulo, ahí llegó mi querida, se llama Chela. Las luces acaban de encenderse. Dios es bueno. Pero Dios estaba hablando con un señor llamado Abraham. Lo llamó y dijo: Abraham, mira a los cielos. ¿Qué es lo que ves? Pues estrellas. Dice Dios: tu descendencia serán como las estrellas. Luego dice: serán como las arenas al lado del mar, en las playas, sin capacidad de decir, no hay como numerar las arenas de las playas. Así será tu descendencia, dice el Señor. Hermanos, nosotros somos las estrellas. Nosotros somos las arenas. ¿A qué se refería Dios a Abraham? Somos en el Espíritu la descendencia prometida, porque Dios es fiel. Su fidelidad es para siempre. Y eso me hace sentir así de pequeño, como un pedacito de arena, ¿no? Comparado a mi Padre, que es tan grande, tan misericordioso, y su amor es perfecto para con nosotros. Y eso me anima. El pueblo de Israel había pasado 430 años como esclavos en el país de Egipto. Pero Dios llamó a un hombre, un siervo, Moisés, que los sacó de ahí. Y salieron de Egipto, ya dejaron de ser esclavos, pero no tenían una nación así formada, solo sabían que eran familiares nomás, porque el conocimiento de Dios había desaparecido casi del todo. Algunos sí se acordaban de Dios, el Dios viviente, pero habían recibido de las cosas de allá de Egipto, conceptos, maneras de pensar que no eran de Dios. Y entonces Dios, al sacar su pueblo de ahí, tuvo que formar en ellos una nación para que conocieran a Dios, al Dios viviente, tal y como Él es. Y llamó a Moisés a la montaña y empezó a explicarle. Y el propósito de Dios era interesante. En Éxodo capítulo 19, Dios, hablando con Moisés, decía así, en el capítulo 19, versículo 5: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son mis palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios está dando órdenes a Moisés, y Moisés, feliz, bajó de la montaña y empezó a expresar a la gente: así dice el Señor, que vosotros seréis una nación de sacerdotes, una gente santa. Ahora, ¿qué es lo que hace un sacerdote? El sacerdote es un intermediario, y el motivo de Dios era que Israel fuera el ejemplo de un pueblo adquirido por Dios, transformado por Dios en una vida nueva. Y la intención de Dios era que el mundo supiera quién es Dios a través del testimonio de esa nación de Israel. Este era el motivo. Pero luego la gente se espantó.
Veamos en el capítulo 20, la respuesta. Moisés habló con la gente y la respuesta fue así en el versículo 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con Dios y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Le tenían miedo a Dios. Y en efecto, lo que estaban diciendo es que no queremos ser los sacerdotes. Tú hablas con Dios y haremos lo que Él te diga, pero nosotros no queremos estar tan cerca a Él. El motivo de Dios era que fuesen una nación con un conocimiento profundo de Él, para que los demás del mundo se dieran cuenta del poder de Dios para transformar una vida. Y ellos dijeron no. En ese momento ellos perdieron la bendición de Dios, y luego Dios terminó dándoles la ley. ¿Qué fue la ley? Simplemente tenía el poder de demostrarles que ellos eran pecadores. No había salvación en la ley. No hubo sino condenación, porque todos los sacrificios era porque eran pecadores. Todas las ofrendas que tuvieron que traer al templo era porque les faltaba algo. Era para llamarle la atención a Dios, para cumplir con lo necesario, pero no hubo salvación ahí. Es decir, la salvación era cuestión de el sacerdote supremo entraba al santo lugar santísimo para pedir perdón para todo el año. Pero eso era necesario año tras año tras año. Nunca había una salvación permanente. Y la gente perdió lo que era el motivo de Dios en el principio. Ahora pasemos a San Pedro. Ahí lo tienen. En San Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Es interesante porque ahora estamos en el Nuevo Testamento y escuchamos aquí el eco de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, 15 al 18. ¿Dónde estoy? Segunda de Pedro. Ok. Voy a tomar vacaciones aquí ahora. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha sido dado, os ha escrito. A casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales han algunos difíciles de entender, las cuales son indoctos. ¿Uno? Ok, estamos bien. Ok. ¿No ven? Yo soy humano. Ok. Nueve. Vosotros también, como piedras vivas. Luego al versículo 9, más vosotros sois linaje escogido. Ahí está. Él está diciendo exactamente lo que Moisés había dicho a la gente, que Dios quería que la gente supiera. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el motivo de Dios aún ahora con la iglesia sigue siendo lo que era el motivo al principio. Dios siempre quería tener el vocero,
el ejemplo de una vida transformada. Por eso Él nos ha llamado, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Cuántos son santos? Hay ¿por qué no alzaron la mano? Somos santos, levanten las manos. ¿Sabe por qué esto es necesario? Es que lo que pasa, y yo lo sé, ya porque yo soy humano también, pero yo no me siento tan santo. No es que hay gente mejor que yo, y por eso no alzamos las manos, es como que nos cuesta. Pero hermanos, Dios te llama santo. ¿Por qué? Imagínense un padre con un hijo de digamos 10, 11 años de edad, y él dice: sin vergüenza usted, niño, nunca va a hacer lo bueno, usted no será sino un descarado, nunca vas a lograr nada en la vida. Semejante padre, y el hijo crece y adivinen, llega a ser un descarado porque el padre nunca esperó más de él. Pero tenemos un padre que nos ama. Tenemos un Padre que se entregó, pues dio lo más precioso para nuestra salvación, su Hijo Jesucristo. Y Él nos llama santos. Y debemos apoyarnos en eso, no en lo demás. Yo fui criado en una iglesia cuya doctrina era: pues mira, somos humanos, vamos a caer. Y justo al salir de la iglesia se caen y no les toma por sorpresa, porque fueron enseñados que sí, van a caer. No, Señor, Dios me dice: no hay que caer, hay esperanza, porque yo pagué el precio de vuestra condena. Ahora el hecho de ser humano para mí no es excusa, porque si mi humanidad no fuera capaz, es decir, el poder de Dios no fuera capaz de cambiar mi humanidad, pues no hay esperanza. Pero Dios vino conociéndonos, sabiendo quiénes éramos, dijo: son una nación santa porque yo pagué el precio. Pero es más, ahora les voy a dar el con qué seguir en santidad. De modo que para mí el hecho de ser humano para mí no es excusa. Eso es decir abiertamente que lo que Dios hizo por mí no fue suficiente. Pero la suficiencia de Dios es el 100%. El poder de Dios para salvación es el 100%. Fuimos transformados por el poder de Dios y es cuestión del 100%. Pero yo no me siento tan santo, eso no importa. Tenemos que fijarnos en lo que Él hizo y lo que Él es en nuestra vida, y no fijarnos en lo que éramos en el pasado, porque fuimos transformados. En Efesios capítulo 2. Ahora voy a ver si lo encuentro esta vez. En Efesios capítulo 2 dice así, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos. Pablo no niega la verdad del pasado. No debemos negar lo que éramos, porque para mí, en mi concepto, yo quiero saber y recordar cómo yo era para entender bien ahora lo que estoy en Cristo, lo que soy en Cristo, ¿sí? Si Él fuera a borrar, y yo le pido: Señor, nunca borra de mi mente lo que yo era, las cosas que yo hacía, porque yo quiero que para mí sean una señal de lo que no se debe hacer ahora estando en lo que estoy en Cristo. Tenemos que saber que hemos sido transformados. Ahora Pablo está animando a la gente, está escribiendo a los Efesios y dice: así éramos, pero ya no somos así, ¿sí? Y entonces
Hay un versículo que dice, no olvidéis, no olvidando los beneficios de Dios. Tenemos en Cristo unos beneficios. Y en el primer capítulo de Efesios, Pablo empieza a hablar de estos beneficios. Por ejemplo, empieza diciendo, fuimos adoptados. ¿Cuántos fueron adoptados? Alcen la mano todos, porque todos fuimos adoptados. En ciertos países del mundo, en ciertas culturas, la adopción no es algo que se hace. Nosotros afortunadamente tenemos 2 hijas adoptivas. La primera y la última son colombianas, pero son nuestras hijas y las amamos igual a los otros 2. Tenemos 4 hijos y no hacemos distinción entre los hijos. Son hijos. Pero la menor estuvo un tiempo en la India y ella cometió el error de decir una vez que ella era adoptiva. Y la gente cambió de su manera de verla. Estaban en un sitio bien en las montañas, en el campo, y el cacique, o sea, el jefe del pueblo, había invitado a 3 o 4 de los jóvenes a su casa. Y él empezó a hacer preguntas y Lady Andrea dijo, pues sí, mis padres son americanos, pero yo soy adoptada. El hombre empezó a verla de otros ojos. Porque en esa cultura, una niña adoptada es para usarla, no nada más, no es para que sea hija. Y los otros compañeros le decían, no digas eso más. Pero en Dios todos tenemos que entender que todos nosotros fuimos adoptados por Él. Y es una significancia tan fuerte. Lo tanto que Él nos amó, nos adoptó. Y yo doy gracias a mi Señor por el privilegio de haber adoptado a 2 niñas que tenían mucha necesidad. Y Dios las alzó y ahora están viviendo una vida totalmente diferente porque fueron adoptadas. Ahora yo vivo en mi Señor una vida totalmente diferente porque yo fui adoptado por Él. Y Él es mi Padre. Y eso es significante. Es un beneficio del conocimiento de Dios. Otro beneficio, hemos sido aceptados en el amado. Otro es, hemos sido redimidos. Dice la palabra que nacemos en pecado, pero Cristo, cuando pagó el precio, nos redimió. Pagó nuestra condena y nos aceptó. Y dice, ahora yo les voy a elevar a cosas diferentes, a la santidad, a la pureza, a la vida. Porque anteriormente vivíamos en una vida que no era vida, era una existencia nomás. Y en Él, otro beneficio, tenemos perdón de los pecados. Hay gente en el mundo que quisiera ser perdonado, pero nunca reciben el perdón porque no conocen el autor del perdón. Pero Jesucristo nos perdonó y nos ha aceptado. Y ahora vivimos perdonados. Eso es un alivio, eso es quita de encima el peso de la condena. En Él somos perdonados. Tenemos en Él sabiduría. La sabiduría, dice la palabra en el Antiguo Testamento, que Dios, todo lo que vemos aquí fue hecho por Dios y fue por el Espíritu. Dios hablando dijo, pues con el Espíritu de sabiduría hizo lo que ahora vemos. Y hablando de Jesús, también dice, nada ha sido hecho que no fue hecho por Él. Y dice, habla del Padre, habla del Espíritu de sabiduría y habla del Hijo Jesús. Y formaron lo que ahora vemos, pero con sabiduría. La sabiduría sencillamente es saber cómo usar el conocimiento que tenemos. Conocemos muchas cosas, pero el hecho de saber cómo manejar lo que conocemos se llama sabiduría o insensatez, dependiendo del caso. Es saber cómo llevarnos, cómo usar lo que tenemos, nuestras capacidades. Tenemos una herencia. Fuimos sellados por el Espíritu.
Y eso es significante, porque Jesús dice, yo me voy, pero voy a dejar con ustedes el Espíritu. Y Él estará con nosotros, estará dentro de vosotros. Y Él hablará de mí, Él les enseñará, les llevará de gloria en gloria. Aprenderán de Él será vuestra guía. En Él tenemos vida. Sin Cristo vivir no es vida. Porque ¿cómo podemos vivir estando esclavizados, encadenados a lo ajeno? Eso no es vivir. El mundo va de rumbo a rumbo, de fiesta, y no están viviendo si no están en fiesta. Por eso de vez en cuando me preocupo por las iglesias que creen que la iglesia debe ser algo de movimiento y de excitaciones y de emociones y así, y no están vivos si no están dentro de la iglesia. No, la vida del Señor es una vida que no importa el valle, lo profundo que sea el valle o lo alto que sea la montaña, la vida de Jesús es igual. Estamos en paz, eso es vivir. Todos pasamos por valles, todos subimos la montaña, tenemos los momentos. Pero en Cristo no importa dónde estemos. Pablo dice, yo he aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Las cosas cambian, pero Jesús nunca cambia. Esa es la vida en Él. Bueno, estas son las bendiciones. Tenemos la ciudadanía, tenemos la misericordia. Algo que sucedió, algo que nuestra hija vio cuando estando en la India. Ella decía, yo sentí una gran falta de compasión entre la gente. No sentían compasión el uno para con el otro. Una niña del programa se enfermó y Lady Andrea la llevó al hospital. Y ella dijo, pues yo la voy a acompañar, voy a quedarme con ella en el hospital. Y los demás decían, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y Lady Andrea dijo, pues es porque ella me necesita. Y estuvo toda la noche ahí con esa niña. Y es decir, no era un lugar que uno quisiera estar. Es decir, los hospitales allá son diferentes que acá. Pero ella sintió por compasión, quería estar con esa joven para animarla, para dejarle saber que alguien estaba ahí con ella. Y la acompañó durante la estadía en el hospital. Pero sentía compasión. Esto es lo que tenemos en el Señor, el uno con el otro. Ahora, en Salmos 103, ahí dice, bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Acabamos de mencionar algunos de los beneficios que tenemos en Dios. Estas cosas son gloriosas. Pero luego Pablo empieza a decir en el capítulo 2, pues nosotros en un tiempo estábamos perdidos como los demás, pero ya no. Y luego empieza a hablar de lo que tenemos en el Señor y luego habla de los resultados de estos beneficios. La iglesia que va creciendo unánime en el Señor, recibiendo de Él, aprendiendo a amarse el uno al otro. Es decir, y así vamos creciendo. Luego llega al capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Pablo está advirtiendo a la iglesia. Ahora, como Moisés, en la última prédica que él dio a la nación de Israel, él dijo, he aquí yo pongo ante ti la vida y la muerte, el bien y el mal.
La bendición y la maldición. Son dos listas. Dos listas. ¿Y qué fue lo que le dijo al pueblo? Escojan este día, escojan. ¿Cuál lista vas a seguir? ¿La bendición? ¿La vida? ¿La bendición? ¿O la muerte? ¿La condena? Y dice, si escogen bien este día, serán bendecidos. Pero si no, llegarán a ser un apodo aquí en la tierra. Y sabemos lo que pasó. En muchos lugares son un apodo. Pero porque no pusieron atención a estas dos listas. Y Pablo entonces está en Efesios haciendo lo mismo. Él está diciendo, hay dos listas, hermanos. Una lista que produce vida y hay otra lista que produce muerte. Empieza con el versículo 17 del capítulo 4. Voy a empezar esta lista voy a nombrarle la maldición. Primero voy a hablar de la maldición. En el versículo, la maldición es así: andar en la vanidad de la mente. Versículo 17. Como cristianos no debemos andar en la vanidad como anteriormente andábamos. La vanidad de la mente. Nuestro pensar nos lleva a la perdición si no está controlado por el Espíritu. Entonces, esa es una de las maldiciones, andar con la mente envanecida. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Maldición. Alejados de la vida de Dios. Maldición. Pero tenemos que escoger, o si vamos a vivir conforme esta lista o la otra. Vivir en ignorancia. Ignorancia es simplemente el hecho de no saber algo. A veces usamos la palabra como para condenar a otro. Usted no es sino un ignorante. Este no es el sentir de la palabra que quiero decir ahora. Es simplemente, Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿qué? Yo tenía el reloj puesto de cabeza para abajo y ahora me doy cuenta que se acabó el tiempo ya casi. No, ahí vamos. Pero Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, para decirlo en otra forma, es la verdad que conocemos que nos liberará. Esta Biblia es la verdad, pero ¿cuántos la conocen? El mundo está perdido porque no ven la verdad de la palabra, porque no conocen la verdad, simplemente no la conocen. Nosotros conocemos la verdad y la verdad nos ha transformado. Es la verdad que conocemos que nos transforma. Somos transformados porque llegamos al punto un día de ver con nuestros ojos, con el nuevo hombre, la verdad de la palabra. Y esto es importante. Entonces, en el mundo viven en ignorancia porque no saben. Viven en dureza de corazón, entregados a la lascivia, versículo 19 del capítulo 4. Y cometen toda clase de impureza. Toda clase de impureza. Hubo un diluvio. Noé, dice la palabra, eso sucedió porque el pensar de la humanidad era iniquidad continua, día y noche, sin cesar. No era sino maldad. Y Dios dijo, ya basta con eso. Solo 8 personas sobrevivieron, ¿no? Y Dios empezó de nuevo. Entonces Pablo para aquí y dice, pero luego dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mejor dicho, en Cristo las cosas son diferentes. En Cristo no hay cabida para tales cosas. Y sigue hablando de la maldición. Viciados, deseos engañosos, la mentira. Los políticos de hoy, pues por lo menos estoy hablando de mi país, si abren la boca están mintiendo. Punto. Porque viven de la mentira. Y eso es lo que sucede cuando no tenemos a Dios. Entonces, la mentira.
y dan lugar al enemigo. Hurtan, roban. La palabra es corrompida. Contristen al Espíritu de Dios, no le hacen caso. Viven en amarguras, versículo 31, enojo, griterías, maledicencia, malicia, fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanerías, idolatría, desobediencia, obras infructuosas de las tinieblas. Estar en tinieblas, hemos dicho, debe ser lo más espantoso. Pero allá vive el mundo. Y esta es la lista de todo lo negativo, lo que produce muerte. Obras infructuosas de las tinieblas, hechos secretos, cosas hechas en secretos. ¿Qué es lo que hace la gente tras puertas cerradas cuando piensa que nadie está observando lo que hacen? ¿Cuál es la conducta? ¿Cómo se revela el carácter de ellos tras puertas cerradas, en secreto? Es una vida de miseria, insensatez, estupideces, embriaguez. Ahora voy a meter la pata. Muchos hoy en día adoran al alcohol. El alcohol lo adoran. Vi algo por el internet que dice se me fue la palabra, pero algo de la cerveza. Que te guste la cerveza, bien, pero que la cerveza venga con destapador no tiene precio. El mundo ama al alcohol. ¿Por qué? Yo siempre desde pequeño pregunto, ¿por qué? Y aún cristianos me dicen, una cerveza no es nada. Hemos dicho, todo el mundo lo hace. Pero yo digo, yo nunca voy a embriagarme porque no voy a tomar ni el primer sorbito. ¿Por qué compartir o participar en algo que ha venido destruyendo familias y vidas y muertes, accidentes de carro, alcoholismo? Y el mundo sigue queriendo su derecho de tomar. Y un cristiano que me dice, yo tengo el derecho de eso, yo digo, en Cristo Jesús fuiste liberado. No tenemos derechos, sino el derecho de seguir a nuestro Señor, que es todopoderoso y es puro. Yo no quiero nada que ver con el alcohol. Y Pablo aquí, en estos versos, aquí está la lista de maldición y ahí está embriagarse. Bueno, entonces hay otra lista. Andar como es digno de la vocación. Como cristianos debemos andar en cierta manera, porque el mundo tiene un concepto de la iglesia. Y si cometemos algún inconveniente, el mundo dice, así son cristianos. No, entonces Pablo dice, andemos como es digno de nuestra vocación. Con humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia, en amor. Esta lista produce vida. ¿Ven la diferencia? Soportándoos con paciencia, guardando la unidad del Espíritu, con conocimiento de Dios, no confundidos, sino con un conocimiento de Dios. Ya no seamos niños fluctuantes, sino sabiendo cómo llevarnos eficaces en nuestra vocación. Nuestro hablar sea veraz, porque vivimos en la verdad. Si vivimos en la verdad, no vamos a permitir que nuestro hablar sea diferente. Y esto produce vida. Crezcamos en Cristo.
algo tremendo. Produce vida. No andéis como los otros gentiles en la vanidad de su mente. Mejor dicho, no tenemos una mente contaminada de lo ajeno. Renovaos en el espíritu, vestidos del nuevo hombre, desechando la mentira. Airaos sin pecar. Podemos airarnos, sí, contra el pecado. Yo odio el pecado porque mi papá odia el pecado también y él me enseñó así. Dios nos ama a nosotros, pero él odia al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace daño, es nocivo. No hay nada positivo en el pecado. Y por eso Dios también tiene un concepto del pecado y lo odia. De modo que yo puedo odiar algo, todo lo ajeno que no sea de Dios. No dar lugar al diablo. No hurtar. Compartir con los con las necesidades, con los necesitados, como acabamos de hacer aquí ahora. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántos han escuchado chistes verdes? Aquí dicen chistes verdes. En Colombia son chistes verdes. Aquí son rojos. Ok. Es que hay que saber, cada país tiene un color diferente. Cuando yo era joven, a mí me encantaban los chistes. Y entre los chistes, los más chistosos eran los chistes rojos. Y yo tenía un repertorio, mejor dicho, larguísimo. Y me encantaba echar chistes. Pero un día el Señor me coge por el cuello porque yo le estaba preguntando: Señor, ¿por qué no siento la presencia del Señor? Y Él empezó a mostrarme varias cosas de mi vida. Y una eran los chistes, hablando del hablar. Mis vecinos me conocían por los chistes y ¿sabe qué? No estaban de acuerdo, es decir, ellos me veían con ojos diferentes. Tanto que un vecino, una vez yo iba saliendo de la casa y el vecino estaba hablando con otro señor que yo no conocía. Pero mi vecino al verme decía: si este es cristiano, yo no quiero ser cristiano. ¡Wow! Y yo vivía en la iglesia, yo fui levantado en la iglesia. Yo empecé en el ministerio con 6 años de edad con mi papá. Y cuando escuché eso, cuando lo oí, me impactó. Yo me arrodillé, entré a la casa y dije: Señor, enséñame qué es lo que ese hombre ve en mí que yo no veo. Y eran 4 cosas, pero una era mi hablar, mis chistes. Me arrepentí y sabe que yo tengo chistes rojos aquí metidos que jamás he suelto, porque ni con mi esposa. Estas cosas no me convienen, pero ahí están. Y yo le digo: Señor, sí, no borra esas cosas, porque yo quiero saber lo malo que yo era para nunca volver a hacer lo mismo. Nuestro hablar. Hoy en día los jóvenes hablan en la jerga y dicen, tienen términos que son vergonzosos, pero todo el mundo lo dice. Y los cristianos persisten en lo mismo. En nuestro país, tengo 5 minutos. Los jóvenes en la iglesia usan vulgaridades sin darse cuenta. Tenemos y perdónenme porque yo lo voy a hacer para demostrar lo feo que es. Dicen, sagrada miel, no lo puedo decir. Pero ¿qué tiene lo sagrado con lo ajeno? Pero ahí en ese término que usan, salen con esas 2 palabras, estiércol, pero una palabra peor, y lo santo. No, el uno no tiene nada que ver con el otro. Dios es santo, Él nunca tendrá nada que ver con lo ajeno. Pero como cristianos usamos esos términos como nada. Y cada vez que se los menciono a los jóvenes se enojan conmigo. No, son palabras nomás. Pero dice la palabra que no salgan de vuestra boca cosas que no convienen.
Y yo les digo, pongámonos a pensar, ¿de dónde salió ese término? Lo santo con lo vil solo tienen cabida en el pesar de la India, que está lleno de los demonios, miles de dioses, miles de demonios. Y nosotros hemos adoptado ciertos términos que no son de Dios. Bueno, no os embriaguéis, porque en ello hay disolución. Seamos llenos del Espíritu de Dios, dando gracias siempre. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Ahora, Pablo en Efesios está diciendo, he aquí dos listas. Esta es la lista de todo lo positivo que tenemos en Dios y produce vida. Escojan. Esta es la lista de todo lo que produce muerte. Porque si empezamos a usar lo que aquí vemos, eso va a producir muerte. Vamos a faltar algo. Escojan bien. ¿La vida o la muerte? Lo precioso es que en Cristo tenemos el privilegio y la capacidad de escoger el bien, escoger la vida, escoger la bendición, todo lo correcto. En Él podemos tomar esa decisión. No era posible antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del pecado. ¿Ok? Tenemos el privilegio de escoger bien la vida y la bendición. Efesios dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. La belleza y la santidad, aquí en esta lista de vida. Lo feo, lo profano, aquí en esta lista de muerte. Las batallas del pasado ya no tienen poder sobre nosotros. Tenemos que saberlo, y eso se llama sabiduría. Que lo del pasado no tiene nada que ver con lo que somos ahora. Podemos vivir vidas santas, agradables a Dios. Este es el mensaje de Efesios. Como Moisés en su última prédica dijo, escojan vida o muerte, bendición o condenación, maldición. Pablo dice lo mismo. Ahora, él fue el autor, el que recibió el mensaje de la gracia. En Dios tenemos la gracia, pero con esta gracia también tenemos una responsabilidad de escoger. Para que Dios sea glorificado, escojamos la vida, lo bueno, lo puro. Dejemos lo que no tiene cabida, porque eso produce muerte. Es nuestro privilegio poder escoger bien. Amén. Gracias, Señor, te doy, porque eres bueno y por tu gran amor para con nosotros nos hizo posible, Señor, vivir conforme a ti y tus deseos en pureza, en poder contra el enemigo de nuestra alma. Gracias te doy por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu palabra, porque es eficaz, es pura, es buena. Y esta palabra te revela a nuestras vidas, nuestro Señor.